Ok, ahora sí. Ok, entonces la idea de hacer, digamos, un primer eh, acercamiento en Excel es para que ustedes entiendan este, el espíritu de la lógica de lo que vamos a hacer, lo vamos a trabajar, y con ello ustedes van a poder entender con más asertividad cómo programar en cualquier otro lenguaje, ¿no? Puede ser R, puede ser Python. Pues acá lo primero que vamos a ver, bueno, este es digamos, la carátula, es un poco el índice de lo que vamos a trabajar, ¿no? Cotizaciones, luego estimaciones de estadígrafos, lo que es estructuración del portafolio en los activos. Luego vamos a ver qué pasa con un portafolio con un activo riesgoso, o sea, con activos riesgosos cuando lo combinamos con un activo libre de riesgo. ¿Ok? Luego vamos a determinar lo que es el portafolio de mercado y la frontera eficiente. Luego qué cosa es la línea de mercado y eventualmente qué cosa es la línea de valores, de mercado de valores. Y luego, bueno, un portafolio de 3 activos y obviamente de la generalización para portafolio de N activos, ¿no? ¿Ok? Biografía y tanto. Bueno, acá debería decir, a ver, 2022. ¿Ok? Este arreglo es simplemente lo que ya conocemos y ya les he mostrado que se descarga de Yahoo Finance, por ejemplo. O sea, no solamente Yahoo Finance trabaja este formato, sino hay otras cuentas o otras páginas que nos ayudan con eso. Es más, tan es así que este formato básicamente se ha adoptado por muchas entidades o empresas y ya se cuenta con hasta funciones o con mismos programas que trabajan con este ordenamiento, ¿no? Que se llama el OH Low C, ¿no? O sea, que es o- si están, si se dan cuenta, son las siglas de Open, High, Low and Close, ¿no? Entonces, también asumen un poco lo que es el volumen y con eso se pueden hacer trabajos que ya son estandarizados, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho yo en este caso? Es simplemente colocar cada ticker, o sea, este es el activo, este es su ticker, en este ordenamiento, ¿no? Entonces, como decir una base de datos, tan sencillo como eso, ¿no? Que pude haberlo descargado de manera individual, sí. Puedo hacerlo, también lo he hecho como ahora, como están viendo, que es en una sola base de datos, en una sola planilla. Claro que estoy limitado, ¿no? Estoy limitado porque Excel tiene una cantidad determinada de filas y de columnas, entonces de eso va a depender que la cantidad de activos que yo pueda introducir en mi cartera. Pero bueno, si se dan cuenta, acá tenemos un ordenamiento donde dice, o sea, acá solamente estoy colocando a nivel de filas la numeración con el objetivo de que ustedes puedan identificar rápidamente cuál es el índice que debemos colocar para jalar cualquiera de esos activos, ¿no? Y a nivel de columnas para saber cuáles son las o cuántas observaciones estamos teniendo. En este caso, desde 5 hasta 65 tenemos 60 observaciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como les digo, hemos cogido simplemente los datos que viene de Yahoo y hemos copiado y pegado. Copiado hasta en esta región, luego en esta otra región de IBM. La primera es Microsoft, la segunda es IBM, la tercera es Duke, la segunda, digamos, es Southern Corporation, luego Korea Electric Power, luego tenemos General Electric, BHP Billington, ¿no? Y Pfizer, como ejemplo solamente, ¿no? ¿Ok? Entonces acá simplemente es una planilla de ejemplos, así como lo tenemos, como les dije, en esta sola hoja de cálculo, lo pude haber obtenido en varias hojas de cálculo individualmente y no pasa nada, ¿no? Es cuestión simplemente de aprender a importar los datos. ¿Ok? Entonces hasta aquí tengo las cotizaciones, ¿no? Que corresponden a la apertura, al cierre, a la más baja, la del cierre mismo, y la del ajustado. Y acá yo les expliqué qué cosa es el cierre ajustado, ¿no?
que se ajusta por dividendos, o también splits. Si es que hemos variado el número de acciones, se tiene que prorratear. Ok, entonces esto de acá es solamente de nuestra base de datos. Vamos a la siguiente pestaña. Esta pestaña lo que nos va a hacer es simplemente, digamos, en función de estos numeritos que están en amarillito, ¿no? Yo voy a decidir con qué activo analizar, por decirles algo, ¿no? O sea, entonces, si yo acá estoy analizando un activo, o por lo menos tengo datos para 3 activos, ¿no? En el primer, si se dan cuenta, en la siguiente pestaña tengo un portafolio de 2 activos, y en la siguiente un portafolio de 3 activos. Entonces, solo me interesa para esta pestaña de acá 2 activos, y luego, eventualmente, un tercer activo podría añadirlo, ¿no? Si quisiera. Pero bueno, entonces, acá solamente colocamos el número del activo, ¿no? De la columna. Decimos acá, por ejemplo, si quiero que sea Microsoft, lo que diría es 3. Pondría 3, ¿no? Si quisiera IBM, colocaría como número índice y el 10. Si quisiera, no sé, otro activo que, no sé, KEP, sería 31, ¿no? Como ejemplo. Entonces ahora vamos a decir Microsoft, ¿no? Vamos a poner 3. Entonces, ¿qué hace acá? Yo coloco acá el número 3, que es el índice, y me va a jalar a Microsoft. ¿Okay? Me está jalando las cotizaciones de cierre, eso sí, de Microsoft. Y consecuencia, la cotización, le estamos diciendo, jálame el activo Pfizer. Y me está jalando las cotizaciones al cierre de Pfizer. Y en este caso, BHP Billington, 45. ¿Ok? Y así de sencillo. Este de acá, ¿qué cosa dice? Columna que quiero. Vamos a editar. Que quiero que jale, ok. Número de columna más 4. Es simplemente una celda que me va a ayudar a mí a jalar la columna que quiero, ¿no? En este caso dice 4, significa que yo quiero Microsoft, pero no solamente quiero Microsoft, sino quiero la columna 3 más 4, o sea, sería 7. Entonces en este caso quería, lo que va a retornar este argumento va a ser la cotización del cierre ajustada. Si por ahí alguien quiere trabajar con las cotizaciones solamente del cierre y ya no las ajustadas, lo que tendría que hacer es algo sencillo, ¿no? Es decir, yo solo quiero, no la cuarta columna, o sea, 1, 2, 3, 4, que sería la columna del cierre ajustado, sino quiero la columna del cierre solamente, que sería más 3. Si quisiera eso, acá voy a modificar, en lugar de 4 voy a poner 3, ¿no? Y lo que va a hacer es jalarme solamente las cotizaciones puras, sin considerar los splits y los dividendos, ¿no? Pero normalmente el análisis se trabaja con los cierres ajustados. Entonces vamos a poner 4. Okay, entonces me va a dar los datos de estos activos, Microsoft, Pfizer y BHP, para este rango. Por ejemplo, si ustedes quisieran cambiar su base de datos, tendrían solamente que cambiar acá, ¿no? Tendrían que, por ejemplo, descargar la data desde lo que quieren hasta la fecha, digamos. Acá está hasta 2020, ¿no? Si quisiéramos actualizar, podríamos tomar desde, no sé, desde hoy hasta 60 periodos antes, van a ser 5 años. Y tenemos acá, tendríamos una base de datos actualizada. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos acá. Pues tenemos acá, en esta segunda pestaña tenemos las cotizaciones. Entonces, ese es el primer paso, obtener las cotizaciones. El segundo paso va a ser encontrar los retornos, ¿ya? Porque no nos interesan las series en niveles, ¿no? No me interesa realmente cuáles han sido la trayectoria del precio, o sea, la serie en sí misma, me interesa el retorno. Me interesa saber cómo se mueve, o sea, o sea, qué tan volátil o qué tan no volátil es
ese activo. Si tienen valores extremos, es posible, o sea, es altamente probable que la volatilidad sea muy alta, ¿no? Es casi una tautología. Y eso es lo que realmente me interesa entender cuál es la trayectoria del activo, ¿no? Entonces acá vamos a calcular los retornos, y vamos a calcular los retornos logarítmicos, ¿ok? Entonces esto supone que detrás tenemos un tiempo continuo, ¿no? Correcto, puesto que los retornos van a ser logarítmicos. ¿Ok? Entonces estos son los retornos. En estas columnas de la izquierda vamos a calcular, digamos, vamos a ejecutar cálculos intermedios que respondan a las fórmulas que tenemos que trabajar. Pero en Excel no es necesario, ¿no? En Excel ya tiene fórmulas que son, ¿cómo se dicen? Nativas, ¿no? Hay fórmulas que ya tenemos como todas las financieras. Acá vemos fórmulas de financials. Tenemos todas esas fórmulas que son ya nativas, ya están dentro, seteadas. De por dentro trabajan como si fueran macros, ¿no? Y si no están acá una fórmula, podríamos también incorporarla con programando. Definimos una fórmula, cómo se llama, y acá van a aparecer. O sea, hay flexibilidad con el trabajo de Excel. ¿Ok? Entonces, a ver, después de haber obtenido los retornos individuales, tenemos los retornos individuales, por la teoría de Markowitz, ¿qué vamos a tener? Tenemos que sacar los datos que sean representativos de esta serie, ¿no? Primero, a ver, como primer paso, de repente quisiéramos hacer un primer plot, para analizar cómo se comportan los retornos de los activos. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos los retornos del activo que hemos pedido. Habíamos pedido Microsoft, Pfizer y BHP Billing, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a trabajar solamente con dos activos por ahora. Entonces, este es el comportamiento del activo Microsoft, ¿no? Entonces, en media, si quisiéramos ver, en media, la media es superior al cero, ¿no? Yo creería que es superior al cero. Si tiene altibajos, sí. Pero aparentemente tendría un comportamiento tipo estacionario, ¿no? ¿Sí? Y bueno, Pfizer aparentemente sí tiene ciertos saltos, ¿no? Acá tiene cierta estacionario en cero, es más estacionario que Microsoft, pero es más volátil, ¿no? Acá periodos cortitos y luego hay periodos altos de volatilidad. Ok, si recordamos, entonces ahora con estos datos vamos a obtener lo que son los retornos y las varianzas de los activos individuales, para ver cómo trabajan juntas. Nuevamente nos interesa los resultados a nivel de portafolio, no nos interesan los resultados individuales. Aunque existe un concepto que se llama coeficiente de correlación que sí es relevante, ¿no? Y que nos va a decir si un activo, o sea, cómo un activo dado se mueve frente al otro, ¿no? Si tienen comportamientos, digamos, unidireccionales o opuestos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante para, digamos, concretar el concepto de la diversificación. Ok, eso todavía no lo vean, no lo veamos. Entonces, nos damos cuenta que tenemos, si recordamos la teoría de Markowitz, ok, tenemos que vamos a necesitar los retornos de cada instrumento financiero, de cada activo, para poder calcular un retorno del portafolio, y a la vez digamos, los riesgos individuales para calcular el riesgo total de portafolio. Entonces, a ver, calculemos estos datos, ¿no? Nos piden primero el retorno de Microsoft, ¿no? Okay. Hay muchas formas de calcular esto, ¿no? Una de ellas es, o sea, usar las fórmulas básicas,
O lo otro es usar el Excel, ¿no? Por ejemplo, a ver, si fuera retorno acá, hice promedio, es el retorno individual dividido por, o sea, la sumatoria de retorno individual dividido por, vamos a ver, el número de observaciones. A ver, vamos a ver. La suma. Recuerden que mi Excel está en inglés, así que ustedes pueden trabajar con las ecuaciones o las fórmulas en español. Vamos a hacer la suma, ¿qué me dice, no? El R1, o sea, el retorno de tu primer activo va a ser la suma de los retornos dividido por N. Vamos a ver si funciona. ¿Cuáles son los retornos? Esto de acá, ¿no? Vamos acá abajo. Ok, a ver, dividido por N. ¿Y N cuántos son? ¿Qué cosa es N? El número de observaciones, ¿no? Yo sé que el número de observaciones son 60, o sea, son 5 años. Si queremos, podemos hacer un contar, count, contar, y le damos nuevamente el rango para que pueda contar cuántos retornos tenemos. A ver qué va a pasar si le coloco así. Cerramos y me da el retorno, en este caso, de 2.48. Aquí vamos a hacer lo mismo con Pfizer. A ver, vamos a Pfizer está acosadito, ¿no? A ver, Pfizer, ¿dónde está? También Microsoft Pfizer, Pfizer. Vamos a hacer el mismo ejemplo. La suma de los retornos y dividimos por el número de observaciones, es que es un promedio simple. Hay que ver cómo, ya. ¿Qué nos dice la fórmula de desviación estándar? Podemos ir acá a la derecha y acá vemos la fórmula de desviación estándar, poblacional. Entonces me dice, ¿no? O sea, tengo que sumar, primero me dice, tengo que sumar o sea, todas las desviaciones, o sea, considero la observación individual respecto de la observación media, ¿ok? Y todo lo divido entre n y luego le saco la raíz cuadrada. Entonces vamos a ver, la raíz, bueno, en este caso va a ser, en inglés es square, creo, ¿no? Square, ¿ok? De square de el retorno, que vamos a ver, el retorno, entonces Microsoft, acuérdense, Microsoft, ¿ya? Menos, square menos, la media es esta de acá. Vamos a fijarla, ¿ok? Elevamos al cuadrado y dividimos por el n. El n era el count, ¿no? El count, por ejemplo, count y toda el rango, ¿no? Cerramos. Pero está mal, o sea, esto es 1 a 1, perdóname, a ver. Tenemos que primero hallar las diferencias, ¿no? Y el cuadrado. Eso está acá calculado en esa columna. Tengo las diferencias, ¿ok? Entre el retorno individual menos el retorno medio. Entonces acá nos estamos calculando justamente la desviación entre el retorno individual y el retorno promedio. ¿Ok? Aquí está el segundo paso. Acá tengo, ¿no? La desviación al cuadrado. Tengo la desviación, acá tengo al cuadrado, y luego lo podemos dividir entre n. Entonces acá podemos sacar eso, ¿no? La sumatoria va a ser la suma de toda esta columna. Vamos a ver, hasta abajo. De toda esta columna, dividida entre n. Tiene 60, ¿no? Vamos a poner 60 de frente.
pero necesitamos la raíz cuadrada. O sea, square, estoy, caramba. Vamos otra vez a repetir. La raíz cuadrada de la sumatoria cuadrada. O sea, esto. Esto entre n. Voy a poner de frente entre n y la raíz cuadrada. Esto debería ser la raíz cuadrada de, o sea, mejor dicho, la división estándar de Microsoft. ¿Okay? Eso es simplemente, digamos, la forma de hacerlo paso a paso, ¿no? Nos va a ayudar un poquito el ordenamiento en la plantilla. Entonces, para el caso de Pfizer, vamos a ver cuál sería para el caso de, perdón, el caso de Microsoft. ¿Cómo sería para el caso de Pfizer? Entonces, para Pfizer sería este de acá. Que es lo mismo, solamente que estamos usando la serie, que es la diferencia del cuadrado del segundo activo, que sería este de acá, la columna P. Ok, y acá tendríamos simplemente que hacer lo mismo, solamente que dividirlo entre -1, ¿no? Porque la poblacional respecto de la muestral es el n-1, si ustedes recuerdan. n-1, tacatín. Listo. Esta es el dato para... ¿Ok? A ver, esto es, digamos, como les digo, replicar las fórmulas textuales, las fórmulas de texto, pero el Excel nos facilita la vida. Podemos calcular de frente la media, ¿ok? O en inglés es average. Ustedes tienen que trabajar en español, que sería promedio. ¿El promedio de qué? De los retornos, tan sencillo como eso. Entonces vamos a los retornos y definimos la media así. Este es de Microsoft, este sería de Pfizer. Copiamos simplemente la fórmula o la ecuación del Excel. Y para división estándar también hay una fórmula Standard Deviation, se llama, ¿no? En español, en inglés. A ver, vamos a ver cuál es. Forecast. Este de acá. Tenemos la poblacional o la muestral. Acá podemos trabajar la poblacional es punto P y la Standard Deviation en muestral sería S, que viene a ser sample, ¿no? Vamos a ver. La poblacional sería esto. Y simplemente le damos cuál es el rango del activo que queremos hacer. ¿Okay? Y esta sería la división estándar de este activo, Microsoft. Si queremos Pfizer, copiamos al costado y tenemos lo mismo. Si se dan cuenta, esta línea es igual a esta de acá. La diferencia es que esta estamos usando una fórmula, la ecuación nativa, la fórmula nativa de Excel, ya lo contiene. Y acá estamos usando matemáticas, ¿no? Estamos primero haciendo las columnas que correspondan a la teoría, ¿no? La división estándar poblacional y la división estándar muestral, esta vez. ¿Okay? Si quisiéramos la otra, que es la división estándar, nuevamente acá sería standard deviation, sample, o sea, de muestral, nuevamente tendríamos que ir acá y decirle cuál es nuestra base de datos. Nuevamente estamos ante datos correspondientes. Entonces, si se dan cuenta, los valores son iguales acá. ¿No? Yendo
por la parte matemática que conocemos la teoría, o si usamos el Excel, ¿no? En este caso son funciones que son nativas, que le pertenecen al mismo Excel. Entonces acá yo tengo medias, ya tengo retornos, y estoy construyendo mis varianzas. Pero me faltan unos temas adicionales, ¿no? Las covarianzas, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿sí? Método matemático y acá fórmula Excel. Vamos a usar acá el método matemático. Para usar la covarianza, que es esta de acá, ¿qué me dicen? Multiplica las diferencias, ¿no? Individuales, ¿ok? Y divídelo por n. Entonces acá vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a usar el método de, digamos, que nos dice la teoría. Entonces nos dice multiplica y suma después, ¿no? Es como decir, a ver, ¿no? Hay varias formas de hacer esto, ¿no? Es o multiplicar esto. ¿Cuáles son las desviaciones? Ah, esta primera parte es la desviación respecto del retorno 1. Estas son las desviaciones respecto del retorno 2. O sea, acá, ¿dónde tengo eso? Tengo acá, ¿no? Este es el retorno menos el retorno medio, y este es el retorno individual por diferenciado del retorno medio. Entonces, yo puedo multiplicar eso, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? A ver, suma producto. Vamos a hacer una suma producto que es, bueno, a ver. Sí, a ver, matemática. Suma producto. Sum product. Le tenemos que dar esta matriz y la otra matriz. Son las diferencias. Hasta ahí es la primera parte. Me falta dividir por el n. El n es 60. Podemos poner contar o 60 de frente. Este sería mi coeficiente de correlación. Vamos a ver si a través del Excel sale lo mismo. Tenemos una fórmula de Excel que se llama, a ver, en Excel sería correlation, a ver, correl, ¿ok? Pero no quiero esto, perdón. A ver, el correlation no quiero todavía. Lo que quiero es la covarianza. Entonces, covarianza, vamos a darle la poblacional. Me piden los dos arrays, ¿no? O sea, me piden las dos columnas de donde se va a obtener la covarianza. Declaramos las columnas. Y vean, ¿no? Ahora mediante fórmula nos va a dar igual que mediante haciendo la parte matemática, ¿no? Directamente lo que nos pide en la matemática. Estas son las covarianzas entre Microsoft y Pfizer. Y si nos damos cuenta, la covarianza entre Pfizer y Microsoft es la misma. Entonces, este es también un elemento importante, ¿no? Vamos a sacar conclusiones. Y si me preguntan cuál es el coeficiente de correlación, vamos a ver coef o correlation. Ahí sí nos piden correlation. Índice de correlación. También nos pide la matriz A versus la matriz B. Todas son, si se dan cuenta, son retornos. Todos trabajamos siempre con retornos. No trabajamos con la serie de niveles. Trabajamos con los retornos. ¿Okay? Y esta sería mi coeficiente de correlación. A ver, acá vamos a hacer coeficiente de correlación sería este. A ver, vamos a ver. La covarianza dividido entre, ¿no? Matemáticamente, el coeficiente de correlación es la covarianza entre uno y otro. Puedo tomar cualquiera porque son iguales, dividido entre la desviación estándar o la multiplicación de desviación estándar de uno y otro. Ahora vamos a tomar la desviación estándar de uno y otro. Operacional por esta de acá. ¿Ya? Y ahora es lo mismo, ¿no? Si quieren ustedes acá abren un poco
¿no? Los decimales y este son iguales. Entonces, esto solamente para que ustedes vean que Excel es poderoso. Excel tiene fórmulas muy buenas de manera nativa, interna. Acá de frente solamente le damos los datos y nos calcula, ¿no? Pero para que ustedes lleguen a este nivel de usar las fórmulas de manera directa, deberían tener claro cómo se calcula de manera interna, ¿no? O sea, como decir la caja negra. Entonces, para que ustedes puedan usar de manera cómoda las fórmulas de Excel, sugeriría que aprendan bien qué cosas están detrás de cada una de las fórmulas, ¿no? Solamente acá estamos calculando y estamos demostrando que los estadígrafos estadísticamente responden a lo que la teoría nos dice, ¿no? Entonces ahora, si ploteamos los retornos de estos activos que hemos descrito, ¿qué vemos, no? Vemos que este activo, que es, a ver, Pfizer, tiene un retorno menor que el otro es Microsoft, ¿ok? Pero tiene un retorno menor, pero además también tiene un menor riesgo. Mientras que, este es Pfizer, ¿no? Mientras que Microsoft me ofrece un retorno mayor de más o menos 20 centavos de dólar de porcentaje, ¿no? De riesgo, pero contra un retorno mayor. Entonces, esta decisión es compleja de tomar, ¿no? O sea, ¿en cuál invierten? ¿Cuál de los dos invierten? ¿Cuál dirían? Esto es lo que sería el entorno media varianza, ¿no? Acá tenemos el entorno media varianza, donde la media sería esto, el retorno, y la varianza sería esto. En realidad es el riesgo, ¿no? En este caso es desviación estándar. Pero básicamente este es el entorno media varianza de Markowitz. Entonces, cuando nos encontramos con activos de este tipo, es un poco difícil decidir en cuál invertir, porque si bien es cierto, tenemos menor riesgo, pero también tenemos menor retorno. Mientras que si tomo más riesgo, o sea, si me desplazo en la zona derecha de la curva, si bien tengo mayor riesgo, también tengo mayor retorno esperado. Recordemos que este es el retorno esperado. ¿Ok? Entonces, este tipo de decisiones es un poco complejo de tomar. Al revés sería si tendríamos acá el activo, digamos por acá, ¿no? Si tuviésemos por acá el activo, uno por acá y otro por acá, ya imagínense que, bueno, es igual de chico, ¿no? A ver. Entonces, si tuviéramos estos dos activos, olvídense de los dos que están acá. ¿Ustedes creen que es sencillo tomar la decisión? ¿Qué dirían ustedes? ¿Será sencillo tomar la decisión? ¿Qué decisión, profesor? O sea, si en lugar de estos puntos, si en lugar de estos puntos, tuviésemos activos aquí y acá, ¿en cuál de estos dos invierten? En el En primero, el de profe. arriba, en el de arriba más retorno, con el riesgo. Porque tengo menos riesgo y tengo más retorno, ¿no? Acá estoy expuesto a más riesgo y definitivamente tengo menos retorno. Entonces acá esta decisión es sencilla de tomar, es mucho más evidente. Pero en estos dos casos es un poco complejo porque va a depender de otros factores, ¿no? La decisión, ¿no? Va a depender de las preferencias. Entonces acá es donde entra a tallar el concepto de Markowitz. Markowitz introduce en la teoría de portafolio justamente la teoría de la utilidad esperada, que ustedes ya debieron haber leído. Denme un segundo, por favor. No estamos.
Ok, entonces, esto es lo que un poco la primera parte, ¿no? Cómo digamos, este gráfico o esta gráfica nos ayuda o nos permite tener cierta noción de a dónde se inclinan las decisiones, ¿no? En cuanto a decisión de cartera, que es justamente precisamente el concepto puro de Markowitz. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto a nivel de portafolios. A ver, vamos a... Si quieren, a ver, borramos esto de acá. Uy, se me nota mi computadora. No me funciona. A ver, borremos esto de acá. Y borremos esto de acá. Si quieren. Borremos todo. Un segundo. Se me acaba de agarrar mi teclado. No funciona mi teclado. A ver, entonces, a ver, trabajemos con un portafolio de 2 activos solamente para comenzar, ¿no? Tenemos un portafolio de 2 activos que lo que vamos a preguntarnos es dónde será mejor, o sea, o más óptimo invertir. O sea, dado los activos que estamos analizando, que es Microsoft y Pfizer, ¿qué proporción de mi riqueza voy a invertir? ¿Ok? Entonces, ¿qué creen? Acá necesitamos estos dos conceptos, ¿no? Dado el marco teórico de Markowitz, el portafolio, o sea, la esperanza de retorno del portafolio va a ser la suma ponderada entre las proporciones que yo invierta en cada activo y sus retornos esperados. Mientras que en el caso de la varianza o la división estándar, va a ser esta relación, o esto de acá. Esto o esto son independientemente lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para Microsoft necesitamos los datos de Microsoft. Primero su retorno y luego su división estándar. Simplemente la copiamos, ¿no? La copiamos de acá. Su retorno y la división estándar. Copiémosla. Acá también saquemos o traigamos su cotización, ¿no? Y su división estándar. Acá está. Listo. Acá tenemos los datos que necesitamos para modelar lo que sería un portafolio con estos dos activos. A ver, lo primero va a ser sencillo, ¿no? O sea, el retorno de portafolio, si tenemos en cuenta estos instrumentos, que va a ser Microsoft, o esos activos, van a ser Microsoft y Pfizer, necesitamos saber cuál va a ser el retorno de portafolio. Acá vamos a, digamos, de manera preliminar, vamos a asumir una proporción de inversión, simplemente, y luego vamos a sensibilizar eso para ver si realmente es una buena posición estar donde estamos, o si no, o si saber si es que hay otro retorno, o sea, otra posición de inversión que me lleve a un mejor resultado. O sea, vamos a asumir que... Pero en Proyecta Uno encuentro personas de... Perdón, no entiendo. $30K y la diferencia menos este acá. ¿Okay? Entonces, esto de acá, ¿qué asume? A ver, ustedes tienen que darse cuenta que estamos, en cada paso estamos haciendo ciertos supuestos. Si acá yo estoy asumiendo
que 30% de mi riqueza la voy a destinar a Microsoft y la diferencia o el complemento, o sea, 70% lo voy a destinar a Pfizer. ¿Eso qué significa? ¿O cuál es el statement detrás? ¿No? El supuesto detrás es que, digamos, yo voy a tener un 100% de riqueza disponible a mis inversiones. Aquí no voy a analizar si es que el ingreso es disponible, si el ingreso es lo justo, si es lo que, si me va a faltar para mi alimentación. No me interesa esa parte, ¿no? Me interesa solamente cuál es la riqueza que tengo disponible para trabajar esos activos. ¿Okay? Entonces, voy a invertir el 100% de la riqueza. ¿Sí? Entonces ya ustedes verán cómo analizan esa sección, ¿no? Entonces, ese es el supuesto detrás. Siempre vamos a invertir el 100% de la riqueza dada. Entonces, en este caso, si 30% es a Microsoft, el complemento será para Pfizer. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a hacer un primer cálculo que va a asumir esta primera posición. Entonces, para calcular el retorno del portafolio bajo esta lógica, tendré que multiplicar el peso que estoy asignando a Microsoft por su retorno, más el peso que estoy asignando, ¿no?, a Pfizer, el otro activo, por su retorno. ¿Está bien? Este va a ser mi primer cálculo, que va a ser el retorno del mercado. Sencillo. O sea, yo acá, además, hasta podría no solamente calcular esto acá directamente, sino dejar, como estamos viendo que vamos a invertir solamente en dos activos, entonces el segundo peso tranquilamente puede ser simplemente la diferencia, ¿no? Y hasta modelarlo así, ¿no? En lugar de que sea directamente esta celda, podría calcular con esta fórmula que sería 1 menos el peso 1. Entonces sería acá directamente el complemento, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esto así. Dado que esta celda ya es 1 menos el peso de W1, ¿no? O sea, casi viene un poco la complicación. En el desviación estándar de portafolio sí tiene un comportamiento un poquito más complejo. No es tan sencillo como una suma ponderada, ¿no? O una combinación lineal. Entonces acá tenemos, por la propiedad de varianzas, tenemos factores que son más complejos. Entonces vamos a hacer. Entonces, la desviación estándar va a ser la square root, ¿no? En inglés es square root, ¿no? O sea, raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De los pesos al cuadrado por las desviaciones al cuadrado, ¿no? Más 2 veces las desviaciones por esto de acá. Entonces, hagámoslo. Entonces, eso sí requiere un poco de concentración. A ver, peso al cuadrado, ¿no? Peso al cuadrado multiplicado por la desviación al cuadrado, es la desviación individual, ¿no? Entonces, si este es W1, este es la división al cuadrado, que en realidad, división al cuadrado, ¿qué significa? Es la varianza, ¿no? Okay. Más el otro peso al cuadrado por la desviación al cuadrado. Más 2 veces, multiplicamos la multiplicación de pesos, ¿ok? Peso por el peso de un activo y del otro activo por el coeficiente de correlación y las desviaciones individuales. Este coeficiente de correlación todavía no lo hemos calculado, o sí lo calculamos hace un rato y me faltó jalarlo, pero bueno, acá como está puesto acá, voy a colocar acá, ¿no? Después voy a colocar acá cuál es el valor. Entonces, la división del cuadrado, perdón, la correlación por las desviaciones individuales. Estamos acá. O sea, desviación 1 por desviación 2. Ahí está. Ok, cerramos. Y al cerrar estamos cerrando justamente la raíz cuadrada, ¿no? Y acá voy a jalar cuál es la desviación de 1 y 2.
el coeficiente de correlación acá debería ser 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Será lo que hemos calculado acá. El coeficiente de correlación, ¿sí, no? Acá estos son iguales, ¿no? ¿Cierto? Uno es calculado de una forma y el otro es calculado de otra forma. Vamos a coger cualquiera. Cogemos. Entonces ya acá tengo acá, vamos, imaginémonos que estamos estimando cuáles son los estadígrafos para un portafolio con estas proporciones. Entonces, este es mi retorno esperado y este sería mi desviación estándar. El tema es que yo como sé que esta proporción de inversión es la que me conviene, ¿no? Es lo que decía Markovitz. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es buscar a ver todo el espectro que podemos encontrar para ver si es que alguno de ellos me interesa más que otro. ¿Sí? Entonces acá simplemente lo que hacemos es colocamos un dato como puede ser 0%, por decirles algo, y acá vamos a hacer lo que se conoce como sensibilidad, ¿no? Vamos a hacer que cada paso tenga 5% de avance, digamos, ¿no? Entonces, en buena cuenta lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Es calcular todos los portafolios posibles dentro de esta, digamos, línea temporal, que además tiene un paso de 5%. Ustedes, si quieren, pueden hacer un paso de 1%. O de repente no les gusta tanta sensibilidad y pueden hacer un paso de 10%. Entonces, cuanto menos, o sea, cuanto menos amplio sea el paso, vamos a tener menos portafolios que analizar. Si tenemos más amplio el paso, o sea, cada vez, o sea, 1 o 2 o 3, vamos a tener más portafolios que analizar, ¿no? Entonces, bueno, hagamos esto. Okay. Y entonces, acá podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos trabajar las fórmulas de Excel y fijando cada celda para que cuando lo copie las fórmulas me haga, digamos, lo que queremos que haga. O podemos usar también una herramienta muy importante que se llama el buscar objetivo. O más que buscar objetivo, pero en la tabla. Eso está acá, ¿no? En data, vamos a What If Analysis. Ustedes van a encontrar esto como análisis de, sí, pero ¿cómo lo llaman ustedes? Análisis de escenario. Análisis ya va, ¿ok? Vamos a ver, sí. Vamos a ver un poquito ya. Demora mi computadora. En su computadora ustedes van a encontrar eso como... un segundo. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Ya? La verdad es que no es tan relevante cómo se llama, pero lo encuentran acá, en la parte de datos. Y por acá van a encontrar lo que es esto de acá, ¿no? Escenario, GoldSeek y Data Table. Acá Data Table vamos a pedir justamente, pero para que funcione esta herramienta que es el Data Table o tabla, tenemos que jalar los datos que quiero sensibilizar. Entonces acá quiero el portafolio de mercado, perdón, la desviación estándar de mercado, o sea, el riesgo de premercado. Y acá quiero el retorno de mercado. ¿Okay? Entonces luego acá voy a marcar toda la columna. Acá vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Y acá voy a marcar todo el rango hasta el final. Y le voy a decir, sensibilízame esta tabla en función de lo que te estoy diciendo, ¿no? En este caso es,
Yo quiero que la variable esté en columnas. Entonces acá. Y quiero que sensibilices el peso. El peso es el dato que yo quiero que me digas cómo cambia mi resultado, que es la desviación estándar y el retorno, en función de cómo cambiaría el peso. El peso del activo que estoy invirtiendo, ¿no? Que pretendo invertir. Entonces acá está mal. No sé, algo está mal. A ver, vamos a ver. A ver. El riesgo. Ya está el retorno. Peso 1. De repente sí, a ver. Vamos a ver, ¿no? 1 menos esto. Vamos viendo. Y acá. Uno menos esto. Tal vez sea eso, ¿no? Ahora vamos a ver. Ah, perdón. En realidad era que la variable va a estar en filas, no está en columnas, perdón. Acá es fórmulas, what if, en tabla. Eso ustedes van a encontrar como tabla, no es otro table, no. Está en fila, la variable está en fila acá. No está en columnas, sino está en fila. Entonces acá en fila vamos a darle esta acá. Ahora sí. ¿Okay? Entonces se me ha configurado, ¿qué cosa? Justo esta región que es importantísima, ¿no? Entonces vamos a por acá. Vamos a hacer esto por acá. A y D. Ok, entonces acá, ¿qué tenemos? Este es simplemente el plot. Esto es en Excel. ¿Qué cosa está haciendo? Está ploteando en función de los pesos de los activos, que supuestamente cada columna de esta, 1, 2, 3, 4, cada columna de esta tabla, me está dando un portafolio en particular. Entonces, a ver, digamos esta columna de acá. Vamos a darle otro color. Según esta columna, ¿ya? Lo que estamos diciendo en el Excel es cuál será el retorno de portafolio y el riesgo de portafolio si es que yo invierto 15% de Microsoft y el 85% en Pfizer. Ok, entonces, ¿qué me dice el resultado? El resultado me dice, oye, si tú inviertes acá bajo esta lógica, 15 en el A y la diferencia en el B, entonces tú vas a obtener un retorno de 0.63. O sea, 0.63 está por acá, ¿no? Está por acá. Imagínense, está por acá. Y una división estándar, o sea, un riesgo de 4.6 por acá. 4.6 por acá. Entonces, ustedes están, en este caso, este portafolio va a ser este de acá, por acá. En un lado de esta región está acá. Pero no tengo solamente uno, ¿no? Tengo muchos portafolios. Entonces, si nos damos cuenta, este es el comportamiento digamos, del portafolio. Y obviamente, a ver, un tema particular es que estos portafolios que están ploteados acá, si nos damos cuenta, siempre son activos que digamos, están utilizando totalmente los recursos del inversionista. ¿Ya? Mientras que, entonces, esta región va a configurar varias regiones, ¿no? Subregiones. Esta primera región que está abajo, o dentro de la gráfica, se va a conocer como todo el conjunto factibles, pero no son eficientes, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se configuran portafolios dentro de esta región? Si ustedes quieren, podrían hasta dibujar esto así, ¿no? Nunca podrían hacer así algo así, ¿no? Con lo que salen los textos, ¿no? Entonces, los portafolios que están por acá,
¿no? Porque existen, o sea, matemáticamente van a existir los portafolios que están por acá. Son portafolios que son factibles, pero no son eficientes. ¿Por qué? Porque cualquier portafolio que esté dentro de la gráfica, siempre va a haber uno superior. Uno, por ejemplo, ¿no? Si estamos en D, imaginemos que estemos en D. Entonces, si estamos en D, dentro de esta curva, yo puedo irme hacia A o puedo irme hacia B, ¿no? Siempre, perdón, siempre que mejorando mi posición. Si estoy en D, y asuman ustedes que, digamos, que están frente a un inversionista que es adverso al riesgo, por ejemplo. Entonces, si un inversionista es adverso al riesgo, no va a querer estar en D. Se va a reducir a estar en D. Va a preferir estar en B, o sea, se va a mover hacia la izquierda para reducir el riesgo y además va a mantener su posición de retorno esperado. ¿Sí? Pero si en otro caso se encuentra frente a otro inversionista que es más propenso al riesgo, lo que va a pasar es que no quiera estar en D, sino va a querer estar en A. Entonces, siempre va a poder estar en A. ¿Por qué? Porque o sea, voy a poder conseguir mejor retorno de 1 hasta 2.5 sin sacrificar riesgo. O sea, soportando el mismo nivel de riesgo. Entonces, todos los activos que estén por acá, por debajo o por dentro de la curva, se van a conocer como activos o portafolios que son factibles, pero no son eficientes. Siempre va a haber uno que los supere. ¿Okay? Los que estén en la frontera, estos sí se van a conocer como factibles y además son eficientes. Por eso se conoce como la frontera eficiente. Pero no toda es la frontera eficiente. Esta sección de acá, todo se va a conocer como la envolvente. ¿Ok? Pero la frontera eficiente va a ser, imaginémonos, desde el punto... puede ser, ¿no? Desde el punto F, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. El punto F debería ser más o menos el punto de mínimo riesgo, ¿no? A partir del punto de mínimo riesgo, hacia arriba, toda es la frontera eficiente. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Si yo estoy acá, imaginemos que estemos en C, ¿no? Perdón. Y C es este de acá, ¿no? Imaginemos que estemos en C. Y tengo otro activo que esté... Ay, perdón. No sé por qué no se quiere. Otro activo que esté en B. B arriba, ¿ya? Estamos en B, en la misma altura. Entonces, si yo estoy en B, también existirá una mejor posición donde yo soporte el mismo riesgo, pero mejore a nivel de retorno, ¿no? Entonces, esta parte de acá, vamos a graficarla, o con esto. Toda esta región de acá, o esta parte de acá, si bien es cierto, forma parte del envolvente, no es eficiente. Porque cualquier punto que esté por debajo de esta curva va a ser mejorado por uno que esté justo en la curva de arriba, ¿no? Pues ese es un poco el concepto que nos introdujo Markowitz, y por esto es que ganó el Nobel. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Profesor, una consulta. Sí. ¿Cómo haríamos para que nuestra curva envolvente sea más empinada? Porque eso es lo que se quiere, ¿no? Que tengamos más retorno y menos riesgo, porque ahí, como vemos, tenemos más riesgo que retorno en la curva eficiente envolvente, ¿no? Ya, eso depende de los activos, no depende, digamos, de esto de acá. O sea, esto depende intrínsecamente del comportamiento del activo subyacente, o los activos subyacentes, ¿no? En este caso son dos activos solamente. Imagínense si fueran tres, bueno, vamos a ver de tres, vamos a tener tres retornos y tres
desviación estándar. Entonces acá ya vamos a trabajar de manera, acá tenemos, digamos, dos dimensiones, ¿no? Acá trabajaríamos con ecuaciones de 3 dimensiones. Entonces ya a partir de portafolio de 3 activos para adelante, ya lo más eficiente es trabajar con matrices, ¿no? Y con todo lo que es álgebra lineal, ¿no? De matrices. Pero bueno, el comportamiento de esta curva, que es la azul, como les digo, no depende de los pesos, va a depender intrínsecamente del comportamiento de estos activos y ni siquiera los activos individuales, sino va a depender de su coeficiente de correlación, que es parte de lo que ya le hemos dicho incluso en los videos, que este es el elemento fundamental. ¿Para qué? Es el elemento fundamental para justamente el concepto de la diversificación, ¿no? En este caso, si damos cuenta, el coeficiente de correlación, digamos, no es tan favorable. Por eso que justamente o sea, si se dan cuenta, por decir cualquier cosa, ¿no? Por cada punto de retorno, tengo mucho más extensión se puede decir que tengo más complejidad en términos de rentabilidad, ¿no? Entonces habría que ver también, ¿no? Cómo funciona esto de acá. Entonces, un punto de acá implica cuánto de retorno. Incluso no debería ser tan malo, ¿no? A ver, medio punto va a implicar, bueno, acá medio punto implica, vamos a ver, desde 5 hasta 6. Claro, es más sensible. O sea, acá tengo que medio punto de retorno implica, o sea, subir, o sea, mejorar mi posición en este portafolio, mejorar mi posición en medio punto de retorno va a implicar que tendría que estar dispuesto a soportar un punto de riesgo, que es, digamos, es bastante, ¿no? Entonces, esa lectura ya no depende de lo que podamos hacer frente frente a a la decisión de cuánto invertir, sino va a depender ya realmente de cómo se comportan estos dos activos cuando trabajan juntos. Y eso está dado por el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, ¿qué sucede si además de esto, o sea, acá tenemos ya un portafolio con activos riesgosos? Ambos son activos que son riesgosos. O sea, cada uno tiene vida propia y son privados, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora combino estos portafolios con un activo libre de riesgo? ¿Ya? Tenemos el mismo concepto, ¿ya? Tenemos la misma marco teórico, pero involucremos un activo libre de riesgo para conformar un portafolio con activo riesgoso y activo sin riesgo, y otro portafolio igualito, activo riesgoso y activo sin riesgo. ¿Okay? Y hagamos lo mismo, lo propio. Hagamos esto de acá. Entonces tenemos mi portafolio y vamos a calcular de manera individual, o sea, mejor dicho, o sea, usemos este portafolio libre de riesgo con el riesgoso. Y para acá igualito. Mi activo riesgoso con mi activo libre de riesgo. La particularidad con un activo libre de riesgo es que tendré el retorno esperado, ¿okay? En este caso va a ser pero dado que es un libre de riesgo, su desviación estándar debe ser 0. Por lo menos debería ser 0. O sea, su riesgo es 0, ¿no? Entonces, a nivel de retorno no va a pasar nada. Vamos a continuar con los mismos conceptos de acá. Pero si queremos trabajar la desviación de portafolio, dado que este de acá tiene un riesgo 0, los componentes que contengan la desviación del portafolio 2 se van a hacer 0, ¿correcto? Solamente me voy a quedar con esto. Y dado que este valor es positivo y este de acá también es positivo, entonces puedo sacar esto de acá, ¿no? Saco la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que matemáticamente el riesgo de portafolio cuando involucro un activo libre de riesgo va a ser multiplicar el peso del portafolio regular
por la desviación estándar del activo regular, el activo riesgoso. ¿Sí? Entonces, así. En este caso, ya debería ser acá 1 y acá 1, ¿no? Acá 1. Acá 1 y acá 1. Entonces calculemos. El retorno de portafolio va a ser el mismo que hemos calculado ahorita. Estos también son, tenemos que hasta acá, solamente para calcular esto, son datos simulados. ¿Ya? Estos dos son datos simulados, no son relevantes, porque lo que nos interesa es todo el espectro. O sea, después vamos a sensibilizar de manera que tengamos todos los portafolios posibles, ¿no? Por lo menos en términos discretos. Acá tengo mi portafolio de mercado, perdón, mi retorno de portafolio para ese primer activo o portafolio. Y esta es mi desviación estándar, ¿no? Que va a ser multiplicar el peso por su desviación. El peso por su desviación del activo riesgoso. Acá igual, el retorno medio, la media ponderada, acá mi desviación estándar, el peso por el desviación estándar, directo, y tenemos esto de acá. Hagamos lo mismo, ¿no? Sensibilicemos en función de los pesos, ¿ok? Y estos son los resultados para uno y otro. Entonces, a diferencia de este primero, donde la curva de la frontera eficiente o el envolvente tiene esta forma, cuando involucramos activos sin riesgo o libres de riesgo, tenemos esta figura. En este caso es, bueno, parece una recta, ¿no? Vamos a ver acá. Riesgo y retorno. Parece que el retorno es el que permanece inamovible. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, visualmente parece una recta, pero no lo es, ¿no? Veamos, los datos es un poquito, sube, hasta acá, 83, 86, 88, 99, y pues es algo creciente, ¿no? O sea, pareciera que es flat, pero es creciente. Crece pero poquito. ¿No? Crece pero poquito. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Cuando tenemos activos riesgosos, existe un punto de inflexión mientras vamos avanzando en riesgo, o sea, mientras vamos avanzando en diversificarnos, ¿no? Vamos reduciendo riesgo. O sea, si comenzamos en este punto y estamos avanzando hacia la izquierda, estábamos bien. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo portafolios de menor riesgo y vamos a obtener mayor retorno. Entonces, hasta acá está perfecto, ¿no? Pero llega un momento en que llegamos a un punto de inflexión donde ya no es posible reducir más el riesgo y en consecuencia, y al revés, no solamente no es posible reducir el riesgo, sino que lo estamos incrementando. Y vamos a incrementar. Y por cierto, vamos a obtener más retorno, pero contra mayor riesgo. Entonces acá también entra a tallar el concepto este de riesgo-retorno, ¿no? Y el concepto típico de no hay lonche gratis. Mientras, o sea, si están dispuestos a obtener, mayor retorno, deberán también estar dispuestos a obtener mayor riesgo, ¿no? O correr más riesgo, que es este de acá. ¿Sí? Dado que esta parte no es la eficiente, acá sí. O sea, el punto de inflexión manda y cada vez que exija mayor retorno a una inversión, tendré que estar consciente que tengo que soportar mayor riesgo. Lo que no sucede cuando trabajamos con activos libres de riesgo. Entonces acá, por ejemplo, Microsoft, que es esto de acá, ¿no? Cuando combinamos, y si se dan cuenta, son combinaciones lineales, ¿no? En cuanto a retorno, combinación lineal de los pesos y retornos individuales.
¿Ok? Entonces, este es el concepto, el diagrama de riesgo-retorno de el Microsoft versus un activo libre de riesgo. Entonces, son rectas, directamente son rectas, lo que implica, ¿no? ¿Qué implica esto? Que cuando tenga un portafolio de esta naturaleza, puedo invertir, digamos, 100% en el activo libre de riesgo. Acá, este es el concepto del activo libre de riesgo. Cero, ¿sí? Cero riesgo, y obtendré un nivel de retorno mínimo, ¿ok? Pero mientras esté dispuesto a obtener o a sacrificar riesgo, voy a obtener un poco de retorno adicional, ¿ok? Entonces tengo esta curva, digamos, ¿no? En teoría, la roja también está empinada hacia arriba, a pendiente positiva, pero visualmente no se ve. Entonces ahora, ¿cómo calculamos el retorno de mercado entonces? ¿No? Entonces, para calcular el retorno de mercado, sí necesitamos digamos, el desarrollo cuadrático, ¿no? Lo que se llama el entorno cuadrático de solución de Markowitz. Entonces, cuando interviene ya el nivel de riesgo, primero obtenemos, ya habíamos hablado, los retornos individuales, los riesgos individuales, y cuál es el coeficiente de correlación. Entonces lo jalamos. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver esta ecuación, donde las diferencias, o sea, lo que queremos calcular también es los excesos de retorno respecto del nivel de riesgo. Acá, ¿cuál es ese retorno individual? Será cualquier posición donde nos encontremos menos el retorno libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte es la recompensa que estamos o estaríamos dispuestos a superar, ¿no? Por invertir en activos riesgosos distinto al retorno que me ofrece el activo riesgo. Si no existiese esta diferencia, entonces digamos que nadie quisiera invertir en activos riesgosos porque siempre podrían trabajar con activos libres de riesgo y obtener el retorno ofrecido, ¿no? Entonces, en cambio, en este caso, alguien estaría dispuesto, debe estar dispuesto a correr más riesgo, pero con la promesa de obtener más retorno. Entonces, por eso que siempre se habla del exceso de retorno. Entonces, acá tenemos el R1, el retorno de un activo, diferenciado con el libre de riesgo, ¿no? El libre de riesgo es el retorno que nos da el sistema, o sea, el riesgo sistemático. ¿Ok? Entonces, resolviendo esta ecuación de dos incógnitas, porque esto es dato, y esto es dato, entonces cosa que calculemos, por ejemplo esto, ¿ok? Y también los retornos o desviaciones estándar, o esto, ¿no? Esta parte de las desviaciones estándar son también datos, ya son cálculos que ya hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar acá? Vamos a hallar justamente la combinación lineal o los pesos que tengo que invertir en cada activo. En buena cuenta, ¿qué significa eso? Que tengo que encontrar dónde invertir, o sea, cuánto de mi riqueza voy a invertir en cada uno de los activos que estoy analizando, ¿no? Esta ecuación lo que va a hacer es responder o decirnos cuáles son los pesos que me van a generar justamente el retorno óptimo de mercado. Entonces, si combinamos esto de acá, vamos a ver, ¿no? Si combinamos esto de acá, la frontera eficiente versus el portafolio con libre de riesgo, entonces vamos a tener el portafolio tangente en alguna región de acá, ¿no? Acá pareciera que están todos, pero en realidad solamente es un punto. Normalmente está por acá. Entonces, ese portafolio tangente es el que se conoce como portafolio de mercado. Ese portafolio es el portafolio donde voy a obtener el máximo retorno al riesgo definido como objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Resolvemos esta ecuación
Si ustedes sacan cálculos, jalan los datos, ¿no? Y resuelven este sistema de ecuaciones que es de dos ecuaciones, sencillo, suman y restan. ¿Ok? Poner 0. Tenemos el W2 y el W1. Entonces, ¿qué significa? Estos son datos escalares, ¿ok? Tenemos que sacar proporciones, ¿no? ¿Cuánto significa cada uno de estos? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso significa que yo debería o sea, desinvertir en el activo 2, 43%, para invertir ese dinero en el activo 1. ¿No? En este caso, ¿qué significa? ¿El activo 2 cuál es? El activo 2 es Pfizer, ¿no? Entonces dicen, esto en buena cuenta se llama compra en corto. ¿Ya? Compra en corto es vende lo que no tienes, para luego, o vende y para luego lo compres y obtienes un retorno adicional, ¿no? Entonces, sacando cuentas, si tengo ya este resultado de hacer las optimizaciones del caso, bueno, acá tengo, ya puedo calcular tranquilamente, o sea, si tengo ya los pesos del portafolio óptimo, entonces puedo calcular cuál es el retorno del portafolio S tangente y el portafolio, o sea, la desviación estándar del C portafolio tangente. Son estos, ¿no? En teoría, este de acá es el retorno óptimo, ¿no? Bueno, con estos pesos y estos resultados. Ahora, ¿cuál es la línea tangente? O sea, ¿cuál es la línea de mercado? La línea de mercado de capitales. Eso es, ¿no? La línea de mercado de capitales es justamente esta curva. La que termina siendo la que junta el portafolio tangente, ¿no? Con el activo libre de riesgo, que es este de acá. ¿Ok? O sea, esto es como combinar o trabajar un nuevo portafolio donde involucre mi activo tangente, o sea, mi portafolio tangente, con mi activo libre de riesgo, otra vez, ¿no? Desde acá, parte de acá. El retorno es 0.29. ¿Ok? Listo. Hasta acá una consulta, duda. Profesor, mi duda es un poco más sobre el índice de correlación. O sea, no lo entendí bien, incluso viendo los videos que he fallado la pregunta en la clase de asincrónica. No entendí bien sobre a qué se refiere con aumento o disminuye cuando el valor de baja del índice, la diversificación. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice el... O sea, ustedes saben que la correlación no implica causalidad, ¿no? Esa es una frase que es común en econometría. Pero la correlación sí nos va a decir, ¿no? Cómo se mueve uno con otro, cuán correlacionado está, ¿no? Entonces, ¿qué no, o sea, ustedes tomen el concepto de correlación econométrico, ¿no? El concepto regular de correlación. Entonces, ¿qué nos dice ese concepto? Nos dice cómo se mueve un activo respecto de otro. O sea, si es que el activo A tiene una correlación de 1.5 respecto de B, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si un activo, o el activo B se mueve un punto para arriba, el otro activo se debería mover 1.5 veces también hacia arriba. ¿Ok? Si el coeficiente de correlación es negativo, al revés, ¿no? O sea, una cosa es la magnitud del movimiento y el otro es la dirección. Entonces, si una correlación es negativa, quiere decir que
Si un activo se mueve, digamos, se mueve hacia arriba X puntos, el otro activo se va a mover hacia abajo, en tanta magnitud, ¿no? La magnitud que nos diga el índice. Entonces, lo que nos dice el video, o sea, lo que hemos dicho en el video y la teoría nos dice que precisamente, como estamos en este concepto, ¿no? Este es un portafolio, solo que 2 activos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo voy a lograr que este resultado sea menor? O sea, si lo que yo estoy buscando es justamente que a través de la diversificación se reduzca el riesgo, entonces, ¿cuándo, en qué caso voy a lograr que este estadígrafo o esta variable se reduzca? Si vemos acá el análisis matemático simplemente así puro y crudo, vemos que este valor, bueno, los pesos normalmente son positivos, ¿ok? Entonces, al cuadrado va a seguir siendo positivo. Esto también es un peso y va a ser positivo. La desviación estándar también es positiva. Entonces, ¿cuándo logro que esto se reduzca? Entonces, los pesos, regresamos, son positivos y las desviaciones estándar son positivas. El único factor que va a hacer que, digamos, que la diversificación reduzca el riesgo del todo, va a ser cuando el coeficiente de correlación, que es este de acá, con el coeficiente de correlación sea chiquito, ¿ya? E incluso negativo, ¿no? Si el coeficiente de correlación es chiquito, ¿qué logramos? Que esto sea Que mínimo. disminuya. Claro, que todo esto sea mínimo, ¿no? Si esto es chiquito, o sea, cualquier número debajo de 0.5 o de 1, o sea, va a hacer que esto, a nivel de escalar, esto se reduzca. Pero incluso si esto fuera negativo, esto sí se va a convertir en negativo, todo. Entonces, todo esto de acá va a reducirse con este elemento, con este factor o término. Entonces, justamente ese es el concepto de diversificación. Yo voy a diversificar en tanto con los activos, o sea, con los activos que ingresen a mi portafolio, logre que que el coeficiente de correlación entre estos activos, digamos, imaginemos que sea negativo, entonces quiere decir que esto sí va a reducirse. Entonces, si esto se reduce, en consecuencia la raíz cuadrada también se va a reducir. Ahí está el concepto de coeficiente de correlación. Después del coeficiente de correlación cuando involucro un activo libre de riesgo. Dado que acá tengo riesgo cero, todo se va. O sea, no existe correlación justamente con un activo libre de riesgo, porque el activo libre de riesgo tiene toda una dinámica detrás que responde a los indicadores de mercado, las señales del gobierno y X y X, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que, incluso matemáticamente lo pueden ver, ¿no? Matemáticamente ven que el único elemento de esos tres que puede hacer que este término o esta relación se reduzca es esta de acá, ¿no? Que es el coeficiente de correlación. Y o sea, cómo se interpreta de manera, si quieren, física o matemática, es que cuando el coeficiente de correlación sea negativo o muy pequeño, con ese coeficiente logramos que justamente el riesgo del todo se reduzca, a comparación de los riesgos individuales. Ok, hasta aquí es un portafolio de dos activos. Y acá vemos cómo podríamos trabajar un portafolio de 3 activos, ¿no? Acá tenemos conceptos de álgebra lineal. Entonces acá tenemos los retornos, ¿no? Pero lo que nos interesa en los activos es su comportamiento. ¿Ok? Entonces va a ser el retorno de Microsoft, el retorno de Pfizer y el retorno de
BLL, a ver cuál sería. PBL, ¿cuál sería? Vamos a ver. ¿Cuál es BBL? BBL es BHP Billington, ¿no? Entonces son mineras. Microsoft es una .com, Pfizer es una industrial, una farmacéutica, y BHP Billington son mineras. Una minera, creo que de Australia, si no mal no recuerdo. Ok, entonces estamos tomando estos tres activos de datos, ya de ejemplo. El retorno asociado y sus desviaciones estándar asociadas también. Y como cuarto activo tenemos el dato como el activo libre de riesgo. Ojo que acá estamos tomando el activo libre de riesgo en términos mensuales, ya que los retornos que hemos obtenido de esta data son mensuales. Tiene una frecuencia mensual. Ojo. Hoy por hoy, en el sector, en el mercado, ya no se usan datos mensuales, sino datos diarios, ¿no? También tiene que ver con las cotizaciones digamos, el trading de alta frecuencia. Tiene que ver con muchos factores. Entonces, acá estamos tomando el libre de riesgo, supuestamente del 3.6 anual, pero a nivel mensual sería este valor acá. El riesgo es cero por concepto, ¿ok? Y trabajemos con esto. Entonces, a ver, el primer paso va a ser obtener la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones es, digamos, en este caso, sabemos que es simétrico, entonces vamos a simplemente mostrar la parte simétrica. Y bueno, la correlación de activo A con activo A es 1, pues ahí no marca diferencia. Y calculemos la correlación entre Pfizer, acá nos dice, ¿no? Pfizer versus Microsoft. Vamos a ver acá un ejemplo. Pfizer versus Microsoft tenemos acá. Y entonces calcular la correlación, o sea, como se ve en Excel es correl, ¿ok? Y le damos los retornos, o sea, la columna de un lado y la columna del otro. Primero de Pfizer versus Microsoft. Acá vamos a calcular el retorno de Pfizer con Pfizer. Perdón, BHP Billington con Pfizer. Entonces acá jalamos, ¿no? Acá va a estar BHP Billington, la columna de los retornos, y esta es la columna de los retornos de Pfizer. Y listo, acá está el cálculo. Y este sería Billington o BHP con Microsoft. BHP, la columna de retornos, y acá Microsoft, la columna de retornos. Y obtenemos nuestra matriz de correlaciones. Esta es la matriz, es importante, ¿no? La matriz de correlación. En función de esta matriz de correlaciones, como sabemos que digamos, matemáticamente la correlación ¿no? La correlación, esta matriz de correlación, puedo obtener cuáles son las matrices de covarianzas. Entonces, digamos, para obtener la matriz de covarianza va a ser multiplicar cada correlación por su desviación individual. Entonces acá estamos colocando solamente para como digamos ordenamiento excelístico la correlación de cada, mejor dicho, la desviación estándar de cada activo. Y acá se repite, correlación de cada activo. ¿Para qué? Para que yo pueda simplemente hacer la multiplicación, que es el coeficiente de correlación por sus desviaciones individuales. Y conforme, acá simplemente voy a arreglar fijo solamente en columnas, acá fijo en filas, y acá libre, ¿no? Para que pueda moverse en función de toda esta área. Entonces, si yo hago esto,
¿no? Control Enter, lo que va a hacer es calcularme de manera automática todo, ¿no? Esta sería la matriz de covarianzas. ¿Y por qué es importante la matriz de covarianzas? ¿Ah? Porque, digamos, eso es lo que nos dice nuestra teoría de álgebra lineal, ¿no? Nuevamente acá tenemos la matriz de covarianzas, que esto acá está más o menos así. Se dan cuenta, esto también es un sistema de ecuaciones en dos variables, pero los coeficientes acá son también la matriz de covarianzas. Es como decir, si tuviéramos acá esto, ¿no? Y lo voy a dejar, ahí voy a insert equation. Vamos a ver si se puede hacerlo. Brackets. Y acá. No estoy seguro que se puede hacer. Ahí voy a... Ah, acá está matriz. Esta es la matriz. A ver. Acá tengo sigma. Sigma de 1, 1. Acá sigma de 2, 1. Sigma de 1, 2. Acá, sigma de 2, 2. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por matrices 2. Oh, perdón. Qué fatal esto. Ya no sé por qué no se quiere. Qué raro. Bien, no sé, bueno. Ya, ustedes ya se imaginan, ¿no? Lo que quiero hacer. Voy a borrar esto y acá va a ser peso 1. Y acá peso 2. Acá ustedes, digamos, cierren esto entre corchetes, ¿no? Entonces acá es igual a nuevamente, vamos a ver si funciona. Esto y matriz esto. Nada, no funciona. Bueno, por acá vamos a ver qué es R1 menos RF, que sería R2 menos RF. No, es lo mismo. Eso es como si fuera una matriz. O así. No, acá suman que tengo corchetes y que tengo corchetes. Acá no sé por qué no se puede poner. Pero bueno,
Es lo mismo que estar acá, ¿no? Entonces, para resolver esto, yo tengo mi matriz de correlaciones. Acá tengo la matriz de correlaciones que es esta de acá. Esta es mi matriz de correlaciones. ¿Ok? Y tengo, o sea, acá tendría para 3 activos, tenía una matriz de 3×3, acá una matriz de 3×1, y acá una matriz también de 3×1. Siempre restándole el riesgo país. Perdón, el riesgo país, la tasa libre de riesgo. Que es en este caso esto acá, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan la regla de Kramer, ¿no? Deberían acordarse. Y si no se acuerdan, les sugiero que se metan a un curso urgente de mate lineal, álgebra lineal. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones necesitábamos, ¿qué cosa? Las determinantes, ¿no? Primero las determinantes de la matriz de covarianzas y luego las determinantes de las matrices individuales, ¿no? Bueno, acá colocábamos los resultados, ¿no? Y seguíamos trabajando con las covarianzas o los coeficientes, ¿no? Y sacábamos la determinante de cada matriz de estas. Acá nuevamente. En la segunda columna reemplazábamos digamos, los resultados y todo seguía igual. Y luego sacábamos la determinante. Y así, con 3 variables teníamos 3 matrices, ¿no? Y por último, el resultado iba a ser, o sea, los pesos, que son los valores, van a ser, ¿qué cosa? La división entre la determinante bajo esta lógica, dividido por la determinante global. Entonces tenemos esto de acá. Acá hallamos, o sea, con esto hallamos los pesos. Estos son los pesos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Nos está diciendo que invirtamos 141% en Microsoft, que desinvertamos en Pfizer y que más bien solamente 2.51 en Minera, en BHP. Si nos damos cuenta, todo suma 100. Entonces, esos son los pesos, ¿no? Los pesos del portafolio óptimo en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el riesgo del portafolio? Vamos a nuevamente. Tenemos los pesos por cada, o sea, individuales, los pesos individuales. Jalamos, bueno, multiplicamos el coeficiente de correlación, ¿ok? Por las varianzas individuales y obtenemos una nueva matriz, que sería esta. Graficarla así, una nueva matriz. Y luego ya, la división estándar va a ser la raíz cuadrada de la suma de toda la matriz de covarianzas. Y el retorno de portafolio va a ser multiplicar los retornos individuales por, ¿qué cosa? Los pesos, ¿no? Este va a ser mi retorno de portafolio. Acá en Excel no se puede graficar porque son 3 activos. ¿Está bien? Esto es. Entonces, ya estamos llegando al final. Esta es la lógica detrás de una solución matricial, que es fundamentalmente cómo se trabaja en términos de programación. ¿Ya? A nivel de programación, yo he encontrado muchas formas de programar estos portafolios, ¿ok? Y las más sencillas son las que seguimos con esta lógica, que es de soluciones matriciales. Siempre, y regresemos a nuestra lógica, a nuestra matemática o nuestra álgebra lineal, y repasemos esta solución que me parece que es la de Kramer. Si mi memoria no me falla, ¿no? Entonces, a ver, para portafolios de inactivos, ustedes podrían acá ayudarme, por ejemplo, a completar esta parte, ¿no? Si alguien lo desarrolla, tendría algunos puntos para el parcial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Cuando tenemos n activos, tenemos estas funciones, ¿no? Dobles sumatorias, porque finalmente terminamos siendo n dimensional, ¿no? Y acá, bueno, acá falta, ¿no? Esa es una
una notación más genérica, ¿no? Donde esta es la función traspuesta multiplicada por las desviaciones, que son estas de acá, o correlaciones. No, entonces las de covarianza, ¿no? La matriz de covarianza, y multiplicado por esto. Ok, eso es lo que tendría que decirles en cuanto a esto, y la próxima clase vemos la parte, digamos, que se puede implementar en software, ¿no? Pero es importante que ustedes entiendan cómo funciona en Excel porque es más intuitivo, ¿no? Es más visual, es un concepto que deberían entender primero antes de intentar programar algo, para que sepan qué cosas quieren hacer, qué cosas no quieren hacer. ¿Ok? ¿Algún comentario adicional? Profesor, una pregunta. Más o menos el examen o la primera práctica, ¿para qué día estaría dando? El jueves, pues, ¿no? Está el 5 de, me parece que yo les he pasado toda una programación. Acá está, a ver, página de inicio. Alguien, por cierto, ¿alguien se ha unido después de que tomamos la asistencia? A ver, alguien que mencione. A ver, antes de pasar, ¿no? Antes de cerrar. ¿Alguien más que haya venido después de tomar la asistencia para marcar su asistencia? Disculpe, profesor Bocanegra. Yo soy Chan, En la primera fila, acá. en la Ok, tercera columna. ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Han estado poquitos. Yo me imagino que esta parte de repente no les gusta, ¿no? Han estado bien poquitos. Está Bruno, no iba a venir. Oriano tampoco iba a venir. Mesías también me dijeron que no iba a venir. Pero ¿qué pasa con Omar, Diego, Ramos, Santiago? No, no, ok, listo. Entonces no hay más. Bueno, acá en la página de inicio, acá tenemos, bueno, acá está, esto es lo que la facultad ha programado. Y en nuestro caso, yo les he dejado ese archivo. Calendario académico. Ese archivo. Deberían verlo. Acá tenemos esta programación, digamos, calendarizada, ¿no? Entonces, su PC es este jueves 5. Quiere decir, ya estamos acá. La próxima sesión vamos a ver esto de acá. Acá en teoría dice teoría, ¿no? Pero vamos a ver, voy a tratar de dejarle la teoría y además también ver la parte práctica, ¿no? Algo rápido de R y Python, pero rápido. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Profesor, creo que la clase antepasada no lo subió. Creo que ahí también practicaron un poco. ¿Antepasada o la pasada? Ah, perdón, la pasada. Ya, voy a ver de subirlo, no sé si hoy día, pero mañana temprano. Pues. ¿Ok? Gracias. Ok, listo, que estén bien. ¿Alguna otra duda antes de cerrar? Pues creo que no, ¿no? Ok, muchas gracias entonces, buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias.